¿Quieres que tu empresa crezca, pero no sabes cómo hacer un plan de marketing digital o no sabes por dónde empezar? Quédate y te explico en este vídeo fácilmente cómo con ChatGPT puedes empezar a hacer un plan de marketing sencillo que sirva específicamente para todo lo que necesitas en tu empresa. Empezamos. Lo primero que haremos será poner en el buscador ChatGPT y veremos que nos sale ChatGPT de la empresa OpenAI. Cuando entremos veremos que nos sale en una página principal para poder empezar a escribir y arriba a la derecha veremos que tenemos la parte de iniciar sesión. Yo os recomendaría que os dierais de alta e iniciaréis sesión, porque si no, todos aquellos chats que hagáis los vais a perder una vez que cerréis el navegador. Muy bien, una vez que estemos dentro de ChatGPT, lo que vamos a hacer va a ser darle la primera instrucción para que desarrolle un plan de marketing. He hecho un prompt muy sencillo y para que el plan de marketing no sea muy extenso lo he hecho sobre un canal de YouTube. Vosotros podéis hacerlo del sector que queráis y en función del sector que sea y de la profundidad que queráis, pues ChatGPT os podrá dar un plan de marketing más extenso o más reducido. Yo he intentado que fuese un plan de marketing reducido para que se entienda bien y no nos metamos en temas mucho más técnicos. Entonces, el prompt que le he dado a ChatGPT es el siguiente. Hola, quiero que actúes como un experto en marketing. Este punto es importante porque tenemos que definirle siempre el rol. Quiero abrir un canal de YouTube y quiero hacer un plan de marketing. Por favor, dime qué partes tiene que tener el plan de marketing. El primer punto es el análisis de situación, que nunca puede faltar en un plan de marketing. Aquí ChatGPT nos sugiere las siguientes cosas. Investigación de mercados. Define el panorama actual de YouTube y las tendencias en tu nicho sector. Aquí veremos que ChatGPT nos va a poder dar tendencias que nos pueden dar ideas para futuros vídeos. Análisis competitivo. Estudia los canales de YouTube que se dirigen a tu público objetivo. Esto es importante, sobre todo si estás empezando, porque puedes ver lo que hacen los que más visitas tienen, puedes ver qué tipo de contenidos hacen, puedes ver qué miniaturas utilizan, puedes ver qué títulos utilizan como gancho y esto te puede dar una idea de lo que puedes hacer. Y después un análisis DAFO, en el que identificas por un lado los agentes internos, que son tus fortalezas y tus debilidades, y por otro lado los agentes externos, que son las oportunidades y amenazas. Estos dos puntos son básicos en cualquier plan de marketing, porque son el inicio de todo. Saber dónde estás, cuál es tu mercado y el análisis DAFO, que es para conocerte bien a ti mismo, saber qué recursos tienes, qué cosas buenas tienes y potenciarlas, qué cosas malas tienes que son las que tienes que mejorar. Entonces, para todo eso el análisis de situación es muy importante. El segundo punto que nos sugiere ChatGPT es el público objetivo. Tú tienes que saber exactamente a quién te diriges y cómo es. Entonces, aquí nos dice, primero, deberías ver la demografía, qué edad tiene, el género, dónde se ubica, el nivel educativo. Todo esto te va a dar una orientación. No es lo mismo hacer un canal de YouTube para adolescentes de 16 años que hacer un canal de YouTube para una persona de 45 años de un tema muy específico, de un tema muy concreto, ¿no? Intereses y comportamientos, otro punto muy importante. ¿Qué tipo de contenido consumen? ¿Cuáles son sus motivaciones y problemas que puedes resolver? A la hora de lanzar un producto es mucho más importante saber qué problemas podemos resolver o qué necesidades hay en el mercado que podemos cubrir con nuestro producto que centrarnos específicamente en las características que tiene el producto a la hora de ofrecérselo a los demás. Y un tercer punto que vamos a ver también en el vídeo que hagamos hablando específicamente del público objetivo son los perfiles de audiencia. Aquí le pediremos a ChatGPT que nos genere unos buyer persona. ¿Qué son los buyer persona? Los buyer persona son la personificación de tu cliente objetivo. Es decir, tienes que llegar a definir que tu cliente objetivo es Juan de 35 años que vive en tal sitio, que le gusta esto y que tiene estas inquietudes. Ana de 37 años con un nivel educativo tal, que vive en no sé dónde y que además tiene estas necesidades. Es muy importante que tú definas los buyer persona porque luego cuando hagas la comunicación tienes que tenerlos en tu cabeza y saber exactamente cuando estás haciendo una comunicación que le va a llegar a Ana o a Juan o al buyer persona que hayas definido. Este punto es muy importante y para mí es uno de los puntos más bonitos a la hora de hacer un plan de marketing. El tercer punto, objetivos SMART. Se llaman objetivos SMART porque deben tener 5 características principales. Deben ser específicos, debemos detallar el objetivo tal cual.
Deben ser medibles, muy importante. Deben ser alcanzables. Si un objetivo no es alcanzable, deja de ser objetivo. Debe ser relevante. Este punto es muy importante. Tendemos a generar 10, 15 objetivos que luego no podemos medir, no podemos controlar. Es muy importante que los objetivos SMART sean relevantes y que tengamos 4 o 5 objetivos, no más, pero que sepamos que si conseguimos esos objetivos SMART, vamos a conseguir el objetivo final, que puede ser aumentar la facturación, crecer en cualquier aspecto, lo que sea. Y por último, tiene que estar definido en el tiempo. Es un punto muy importante para los objetivos. No podemos definir un objetivo y no ponerle un plazo de tiempo para conseguirlo o para medirlo. Aquí veremos que ChatGPT es muy bueno definiendo objetivos SMART en base a tu negocio, al sector en el que estés o al tipo de negocio que quieras desarrollar. Con ChatGPT podremos conseguir esos objetivos SMART y luego ver si nos sentimos identificados con ellos o queremos desarrollar nosotros por nuestra cuenta, pero por lo menos nos va a dar unos ejemplos muy claros de cómo hacerlo. Ya veremos en el vídeo que hagamos sobre los objetivos SMART, como para esto ChatGPT es bastante potente. Cuarto, la propuesta de valor. Este punto yo no lo haría con ChatGPT, es algo que tenemos que hacer nosotros directamente. Definir qué hace único a tu canal o qué hace único a tu propuesta en cualquier otro negocio. ¿Qué tipo de contenido vas a crear? ¿Qué tipo de servicio vas a hacer? A la hora de crear una empresa tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que decir, ¿qué me diferencia de la competencia? ¿Y qué es lo que puedo aportar? ¿Qué problemas puedo solucionar? Ese ejercicio interno es básico para todos y tiene que estar dentro del plan de marketing. El quinto punto es la estrategia de contenidos. Aquí vamos a ver cómo ChatGPT nos da 4 puntos bastante interesantes que tenemos que ver a la hora de hacer nuestra estrategia. Al igual que con el resto, haremos un vídeo en concreto hablando de la estrategia. El primer punto del que nos habla es el tipo de contenidos. Nos dice, planifica los formatos de tus vídeos, si quieres que sean blog, entrevistas, tutoriales. Segundo, el calendario de contenidos. Crea un contenido editorial para mantener la constancia de la publicación. Este punto para YouTube es crítico. La constancia en la publicación es muy importante, por eso ChatGPT nos lo ha puesto dentro de la estrategia. Tercero, es la optimización de contenido. Investiga las palabras claves para cada vídeo, optimiza los títulos, descripciones y etiquetas. Una vez que ya hemos rodado y tengamos nuestros 10, 15, 20 primeros vídeos, es el momento de empezar a optimizarlos para sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los vídeos. Y el cuarto punto que nos da ChatGPT, que para mí es muy muy importante, son las miniaturas. Es muy importante tener una miniatura que sea atractiva, que llame la atención y que de un vistazo muy rápido le haga ver a la persona lo que va a ver dentro del vídeo. El sexto punto es la estrategia de promoción. Este punto es muy importante, ya sea en un canal de YouTube o sea en cualquier negocio, porque tenemos que ver cómo vamos a promocionar nuestro producto o servicio para poder venderlo. Aquí también ChatGPT nos da 4 puntos muy interesantes. Nos dice, primero, puedes hacer una promoción cruzada. Utiliza otras plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok para promocionar tus vídeos. Dice, colabora con otros youtubers o influencers que compartan una audiencia similar. Responde a los comentarios, interactúa con la audiencia y fomenta el engagement. El siguiente punto es la monetización. Otro punto muy importante a la hora de desarrollar tu negocio. Y aquí ChatGPT nos da varios puntos de cómo podemos monetizar en un canal de YouTube en concreto. Primero nos dice con Google AdSense, con ingresos por anuncios. Segundo, con marketing de afiliación. Este punto lo hablaremos en concreto porque el marketing de afiliación es el gran desconocido y nos puede ayudar también tanto a promocionar como a monetizar nuestro negocio. Otro punto, patrocinio de marcas. También puede ser muy interesante en nuestro canal patrocinar marcas para poder monetizarlo. Y el último, la venta de productos o servicios. Seguimos con otro punto que es muy muy importante, las métricas y KPIs. Ya hemos visto anteriormente que tienes que definir los objetivos SMART con una serie de características, pero una vez que has definido los objetivos, tienes que establecer qué KPIs o qué métricas son las que vas a ir analizando para ver si vas cumpliendo esos objetivos que te has marcado. Y como veremos a continuación, ChatGPT nos ha sugerido 5 KPIs que a mí me parecen muy acertados. El primero, la cantidad de suscriptores que tienes. El segundo, el tiempo de visualización. El tercero, la tasa de interacción con tus suscriptores. Cuarto, la retención de la audiencia, cuánto tiempo ven los vídeos. Y quinto, tasa de clics en miniaturas. Con estos 5 KPIs
podrías analizar perfectamente la evolución que tiene tu canal. El siguiente punto que tiene que haber en todo plan de marketing es un presupuesto. Y aquí nos dice, detalla el presupuesto para la creación de contenido, el equipo que vas a necesitar, el software, por ejemplo, de edición, la promoción que vas a hacer, el diseño que vas a hacer. Y luego tendremos que ver cosas que ya veremos en detalle, pues, por ejemplo, si queremos grabar en exteriores, si queremos grabar en interiores, si queremos hacer pruebas de productos y los tenemos que comprar, en fin. Tener un presupuesto a la hora de hacer un plan de marketing es muy importante para saber qué es lo que podemos hacer y lo que no. Y también saber qué podemos hacer en una primera fase a lo mejor de lanzamiento y qué otras cosas podemos hacer que requieran de más inversión en unas siguientes fases en las que el canal ya esté lanzado o nuestro negocio esté lanzado, se esté monetizando y podemos contar con más recursos. El último punto es la evaluación y ajustes. Como os decía antes, es muy importante la definición de los objetivos SMART y también ver qué métricas vamos a utilizar. Pero una vez que ya tenemos todo esto, es muy importante hacer el seguimiento, la evaluación y los ajustes necesarios. Y con esto ya tendríamos el índice de nuestro plan de marketing preparado. Ahora solo queda ir avanzando en cada uno de los puntos que hemos visto anteriormente para ir desarrollando tu plan de marketing. Así que te sugiero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Un saludo y nos vemos.